Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Ojalá lo hubiera sabido antes, querida amiga y querido amigo. Es una alegría, como siempre, podernos encontrar contigo una semana más. Y el tema que hoy nos convoca es un tema que de entrada nos puede sonar paradójico. Vamos a hablar de la bondad buena y la bondad mala. ¿Y puede ser la bondad mala? ¿Y hablar de bondad buena no es redundante? ¿En qué sentido lo haremos? Lo haremos en un sentido que Antoni Bolinches nos presentará de una manera muy clara a partir de sus observaciones terapéuticas, pero que me permito introducir brevemente. La bondad buena es aquella que, haciendo el bien a los demás, la persona se hace bien a sí misma. Pero ¿qué es la bondad mala? Aquella en la que, haciendo el bien a los demás, nos perjudicamos. La bondad no es debilidad, pero la ingenuidad puede ser una invitación al abuso. La generosidad no debe confundirse con permitir que otros nos pisoteen. Ser amable o bueno no significa que deba ser una alfombra sobre la cual otros caminen. La bondad no es ciega, pero la ceguera puede ser una traición a uno mismo. En definitiva, no te conviertas en una víctima de tu propia bondad. Esa sería la bondad mala. Bienvenidos, querido Tony, querido Francés, ¿cómo estáis? Bien, bien. Y tal como planteas el tema, pues, es un reto intentar sintetizar mi teoría de la bondad buena. Pero comencemos por ahí, Tony, Sí. comencemos por ahí. ¿Cuál es tu teoría de la bondad buena? Bueno, la idea fuerza es que nuestra bondad siempre es buena para los demás, pero no siempre es buena para nosotros. Es una idea fuerza poderosísima esta, ya de entrada. ¿Cómo se explica este aparente contrasentido o silogismo? Se explica desde los tres estados del yo. Muy rápidamente, las personas tenemos tres partes psicológicas que deciden el comportamiento: el padre, el adulto y el niño. El niño es nuestra parte instintiva y busca sus satisfacciones. El padre son las normas sociales y nos impone las restricciones. Y el adulto ha de ser nuestra parte racional, que ha de intentar satisfacer al niño sin entrar en conflicto con el padre. Vale. ¿Cuál es la bondad buena? La bondad del adulto. ¿Por qué? Porque cuando la bondad es del niño, el niño es bueno para que le recompensen o le quieran. Por eso, las personas que tienen déficit de autoestima o están reactivas y entonces perjudican a todos los demás porque están de mal humor, o entran en conductas serviles y serviciales para ser queridos. Ahí ya depende de si es una eh, lectura activa o reactiva de mi insatisfacción. Y el padre, ¿por qué es bueno? Porque es nuestro deber. Pero claro, si yo soy bueno por deber, mi niño se frustra. Si soy bueno por necesidad afectiva y no me recompensan, mi niño se frustra. ¿Por qué la bondad buena es la del adulto? Porque el adulto es bueno porque considera que es la bondad justa, entendiendo por justa de adecuada y merecida, y por tanto limitada, y por tanto autorregulada, y por tanto proporcionada. Es la bondad inteligente del adulto maduro. El problema, como siempre, y en función de lo que decíamos también el último día, está claro que el mérito está en cómo llegamos a la bondad buena, porque hemos de empezar a ejercitarla desde nuestra capacidad de mejora. Y ahí está el problema. Mm. Querido Francesc, Fantástico. En relación a lo que ahora hablabais, yo recuerdo que fue el mismo Antoni Bolinches que me dijo hace muchos años que las personas a quien les ha faltado el amor del padre o de la madre, de adultas, van a intentar comprarlo a través de su amor, de su dinero, de su atención, de su presencia, de su energía. Y es interesante porque el mes pasado Xavier Guix publicó un libro pionero que se llama El problema es ser demasiado bueno, que presentamos en su momento pues los mismos que estamos aquí en la Casa del Llibre de Barcelona. Y este libro, que es muy interesante, de hecho responde a una inquietud de Xavier,
que fue actor y luego ha sido un gran terapeuta y escritor, sobre lo que él llama la mala bondad, que tenía que ser el título original del libro, que al final se llamó El problema de ser demasiado bueno. Y él parte de una realidad. Primero, todo el mundo cree ser demasiado bueno, incluso los que no lo son, ¿no? Y por otra parte, que no nos damos cuenta hasta qué punto los actos de bondad, los actos de complacer a los demás, se producen por necesidad psicológica. Y esto, una vez hablando con Xavier Guix, me dijo que era interesante analizarlo desde el llamado diagrama de Peirce, que fue un filósofo y físico norteamericano que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. En este diagrama se muestran 4 cuadrantes respecto a nuestras relaciones con los demás y a nuestra entrega a los demás. El primero se llama lo necesario, el segundo lo posible, el tercero lo imposible y el cuarto lo contingente. Entonces, para lo que nos ocupa vamos a ver los 2 primeros. Según Xavier, la mala bondad viene de ser adicto a ser imprescindible. O sea, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema, el que es erróneamente bondadoso aparece incluso antes de que le llamen. Quiere estar en todas partes, quiere ser necesario, ¿no? Y porque ocupa ese cuadrante de lo necesario, hace de la bondad una necesidad y una obligación. Y quien actúa desde este lugar del diagrama, de hecho, tiene una arrogancia de fondo, porque va por el mundo buscando el fallo, buscando la carencia, buscando el hueco que quiere llenar. Es el rol del Salvador en el triángulo Salvador, dramático de ya la Karman. palabra. Ahora lo comentaremos. Vamos con ello, Alex, enlacemos. Bueno, Stephen Karman observó que en las dinámicas de juegos psicológicos, término acuñado por Eric Berne, referente de Tony y mío en el ámbito de la terapia de la comunicación, Berne observó que cuando una persona no sabe cómo establecer intimidad, es decir, un intercambio desde el adulto, espontáneo, honesto, de diálogo, de reconocimiento, tiende a jugar. Porque como necesitamos caricias para sobrevivir, cuando no sabemos cómo obtener caricias positivas, buscamos obtener caricias negativas. Y luego vino Stephen Karman y se dio cuenta que en esta dinámica que a veces entramos los humanos de jugar psicológicamente, porque ¿qué es un juego? Es una manipulación emocional inconsciente. El niño quiere ser querido y el padre lo hace porque tiene que hacerlo, pero no por convicción. Entonces jugamos y observó que los humanos podemos jugar en 3 roles y podemos jugar varios roles a la vez. El rol de la víctima o del ay pobre de mí, que sería el niño, aunque sea un adulto, se vive como un niño o una niña incapaz, impotente, que necesita ayuda y que está todo el día quejándose, y conocemos todos personas que juegan ese rol, la víctima. El segundo sería el del perseguidor, que serían aquellas personas que están siempre machacando, humillando, criticando, persiguiendo a los demás, jugando a buscar defectos. Y luego está el juego del salvador, que son aquellas personas que se entrometen en la vida de los demás sin que se lo pidan. Son esas personas que consideran inconscientemente desde una posición también de narcisismo, mientras que el perseguidor tiene una posición narcisista evidente, el salvador la tiene pero mucho más sutil, porque va de bueno, va ayudando, pero se mete donde no le piden y descuenta la capacidad de los demás de poder actuar desde una cierta adultez, madurez, sentido común. Normalmente las personas que comienzan una relación, un proceso, una dialéctica en el rol de salvador tienden a acabar en víctima. Y acaban jugando al juego, pero si yo solo quería ayudarte. Entonces, es importante darse cuenta que ese movimiento compulsivo que tienen algunas personas a salvar o rescatar a los demás, no es un movimiento que nazca de una bondad buena, de querer ayudar al otro, sino que simplemente no son capaces de soportar la angustia que viven cuando ven que el otro está pasando por algo que ellos mismos no sabrían cómo manejar. Genial, genial, Alex. Y eso si lo enlazamos... Gracias, Francés, por el pase. Sí, si lo enlazamos con los 3 estados del yo, previamente en esos perfiles coinciden un niño necesitado de afecto con un padre hipertrofiado que se siente superior y por eso oscilan y se neurotizan y toda su bondad queda malversada porque no es buena para ellos ni es bueno para los demás. Por eso
hemos de regularla desde el adulto, repetimos, ha de ser limitada, ha de ser justa en el sentido de merecida y adecuada por quien la recibe, ha de estar autorregulada y administrada por el adulto y ha de ser proporcionada para que no sea excesiva ni insuficiente. Pero me gustaría recuperar también la cita que ha hecho Francés, eh, que comparte y resalta lo que también nuestro buen amigo y colega Javi Guix expone en su libro, que es todo el mundo cree ser demasiado bueno. Estoy completamente de acuerdo. Y estoy tan de acuerdo que voy a hacer una pequeña reflexión de cómo las personas malas se sienten buenas. Porque las personas malas saben que no son buenas. Pero ¿qué hacen para sentirse buenas? Creer que hay otras peores. Y es la manera que tiene. Claro, si yo te robo, Alex, y no te pego una paliza, entonces yo soy un buen ladrón. Soy, ¡Qué cinismo! claro, claro, soy menos ladrón Sí, que sí, sí, aquel que te pega la paliza. sí, 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 Si sí. yo te vendo droga que no está muy adulterada, yo soy un buen vendedor de droga, porque no soy tan malo como el otro que la vende más adulterada. O sea, claro, los mecanismos de defensa son infinitos, pero por suerte, hay como una moral ancestral que sabe que perjudicar al prójimo no es bueno. Y toda persona que actúa mal tiene mala conciencia y entonces necesita justificar su mala conciencia y hace este tipo de racionalizaciones. ¿Por qué? Porque por suerte la idea de Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que la pervierte, sigue estando en el inconsciente colectivo. Y nadie que hace algo malo cree que es bueno, pero muchos de los que hacen cosas malas se consuelan pensando que otros lo hacen peor. Genial, Tony, genial. Para alimentar el debate, querido Francés, querido Tony, quisiera añadir dos ideas. Acabamos de hablar de la bondad mala, entendida también como una forma de intromisión desde una madurez en la cual la persona se mete en la vida, en vidas ajenas, yendo de bueno, pero en el fondo complicando las situaciones. Pero hay otra bondad mala. Un par de ideas. Ser bondadoso no significa renunciar a nuestros propios límites y necesidades. Es importante aprender a establecer límites claros y saludables en nuestras relaciones, de modo que podamos protegernos y evitar ser abusados o explotados. Es decir, la bondad mala no solo implica esa posición de narcisismo de yo te rescato, yo te salvo, sino que la bondad mala también se genera porque la persona no sabe poner límites y los demás abusan de ella. Y eso implica desarrollar discernimiento. La bondad no supone confiar ciegamente en todo sin tener en cuenta las señales de advertencia. Es muy importante cultivar el discernimiento y la capacidad de evaluar las intenciones y las acciones de los demás. Y a veces esto implica cautela, protección, especialmente de las personas manipuladoras o malintencionadas. Totalmente de acuerdo, Alex. De hecho, desde mi primer libro introducí el concepto de egoísmo positivo. El egoísmo, todos somos egoístas, en tanto en cuanto todos necesitamos cubrir necesidades básicas. El problema es que yo he de poner límite a mi egoísmo para que no perjudique a los demás. Y la adecuada administración del egoísmo hace que sea positivo, en tanto en cuanto defiendo mi parcela de estabilidad y de bienestar sin conculcar ni perjudicar la tuya. Esa idea reguladora del egoísmo positivo, la bondad buena se aplica desde el egoísmo positivo. O sea, si tengo dos abrigos, te he de dar uno a ti. Pero si solo tengo uno, entonces yo he de hacer un buen diálogo interno. Y solo puedo dártelo a ti si me doy cuenta
que yo vivo con mayor confort, que estoy mejor de mecanismos de defensa, que vivo en una casa que no paso frío. Exacto. Y entonces, desde el adulto y con gran desprendimiento y siendo maduro, podría Y hacer con eso. generosidad consciente, Exactamente. Esa es la palabra. después de la reflexión dices, renuncio a este bien que es el abrigo porque esta persona lo necesita de verdad y yo tengo otros elementos de amparo que me Sí. permiten prescindir de él, ¿no? Yo por eso quiero agradecerte públicamente, Alex, que me regalaras tu segundo Rolls Royce, porque Sí. ¿qué hacías tú con Yo, dos ¿qué Rolls hago Royce? yo con dos Rolls Royce, verdad? ¿Qué hago yo, Tony? ¿Qué? Dice, le voy a regalar a Tony para que Hemos de compartir la será porque abundancia. a los dos nos gustan los Rolls Royce. Anda que. Y suerte que Francés no conduce, si no, le hubieras dado el tuyo y te hubieras quedado sin ninguno. Imagínate. A nosotros que nos gustan los coches maniobrables y pequeños, querido Tony. Querido Francesc, ¿alguna idea sobre esto? Yo ahora recuerdo, gracias a Alex, yo hace muchos años que escribo en la revista El Domingo del País, fue él quien montó un primer grupo de autores que hablaban de psicología y en la última página del suplemento del País semanal, mientras vivía, escribía siempre Javier Marías. Una última página, un artículo que solía ser muy interesante. Yo reconozco no ser lector de las novelas de Marías, son demasiado literarias para mí, pero me gustaba mucho leer sus artículos. Y Brillantes, algunos de ellos, muy en brillantes. uno de ellos decía algo impactante. Y él decía que las personas a las que más había ayudado en su vida, a día de hoy eran sus enemigos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás asistiendo constantemente a alguien, estás dando, dando y dando, generas una deuda que el otro no puede pagar. Por lo tanto, como el otro no puede devolver lo que tú estás haciendo, pues queda en falso y por lo tanto le resulta más cómodo desaparecer que estando delante de ti en ese desequilibrio. Yo debo reconocer que he vivido este tipo de situación y la culpa yo diría que no era de la maldad de los otros, sino del exceso mío propio. Por ejemplo, había una época en la que si yo iba con 10 personas a cenar, me sentía en la obligación de invitarlas a las 10. Y, Claro, cuando... por eso tenías tantos invitados. y volviendo al cuadrante de Peirce del que hablábamos antes, él recomienda, para romper con esa adicción a complacer, pasar de lo necesario a lo posible. ¿Qué es? Lo necesario es cuando uno da por obligación, ¿no? Cuando crees que tu única función en el mundo es entregarte a los demás. Lo posible sería a veces sí, a veces no. Y si estás en ese momento de inflamación de la generosidad en la que te crees obligado a salvar el mundo, haz una pregunta muy simple. ¿Qué haría una persona normal en mi lugar? Entonces, Qué bueno. Qué cuando bueno. Francesc va hacia el lavabo y pasa al lado de la caja y ve a esos 10 que están cenando y te preguntas, ¿qué es lo que haría una persona normal? Pagar lo suyo. Y si te quieren invitar, dejarte invitar. Me ha inspirado tanto tu aportación de ahora, mi querido amigo, que os propongo que dediquemos un capítulo al sentido común. Muy bien. Porque esto tiene mucho que ver con el sentido común. Exacto. Y en este sentido, me has inspirado una reflexión, querido, que es, a veces cuando hablas con amigos o cuando... yo no soy terapeuta, pero sí que he acompañado a muchas personas en procesos de mentoría, ¿no? De reflexión, de orientación profesional, vital, y te encuentras con esa persona que dicen, es que siempre me están pisando, ¿no? Y me acuerdo que en más de una ocasión cuando les dices, ¿te pisan o te pones de alfombra? Bueno, La persona hace como una invisión y dice, ostras, no lo había pensado. Y sí, no es que te pisen porque levanten la pierna y pongan su talón sobre tu cabeza, es que tú te estás postrando para que pasen por encima de ti y luego decir, es que mira cómo me maltratan. ¿Verdad, Tony? Sí, y es que, por desgracia, en la naturaleza humana está lo mejor y lo peor de nuestro potencial. Está el instinto de conservación que, llevado al extremo, puede hacer que sacrifiques al otro para sobrevivir tú, y está
el instinto de solidaridad que puede hacer que en determinados momentos decidas sacrificarte tú para que se salven los demás, los actos heroicos. Claro, Francés ha sacado un tema que da también para otro programa, el tema del agradecimiento, ¿no? Vamos a, sí, por Esta supuesto. anécdota que comentaba de Javier Marías, claro, gran novelista, pero cuando lo ha citado he recordado un refrán de mi abuela que decía, de casta le viene al galgo. Su padre era Julián Marías, el mejor filósofo español de la mitad del siglo XX, y era Sí, el señor. principal seguidor de Ortega y Ortega y Gasset, Gasset, un el mejor orteguiano. filósofo de la primera parte del siglo XX. Claro, ahí entramos en otro tema, hasta qué punto la inteligencia se hereda, y parece que sí, que en un determinado grado. El problema es que ese grado potencial se puede malversar o se puede optimizar. Y en ese sentido, decía precisamente Julián Marías que hay muchas personas que sacrifican el ser por ser distintos. O sea, aceptemos como somos para mejorarnos, no para compensar haciendo lo que no somos. Como ha dicho Francés muy bien, seguramente el que invitaba a sus 10 amigos, y seguramente eran 10 porque pagaba él, porque si Sí, no, a cuatro. lo hubieran sido 7 o 8 o 5, seguramente es porque es una persona desprendida, es buena persona, pero también porque su niño necesitaba esa valoración. Por tanto, mi pronóstico, Francés, es que en tu progresivo proceso de maduración personal, recordar que alcanzamos la madurez entre los 50 y los 60 años, eh, a pesar de tus muchos éxitos como escritor, a lo mejor, si haces una lectura retrospectiva, a lo mejor invitas un poco menos que antes o igual que antes, con lo cual ya has corregido, porque ya eh, tú cuando invitas a alguien, ya le invitas a mucho, les estás invitando a tu compañía. Y me dejo invitar, que también es importante, porque los Perfecto, demás, ser generoso es perfecto. también dejar que los demás se sientan bien haciéndolo, Claro, no siendo solo tú el protagonista. Exactamente. Y en relación a esto, que son ideas muy inspiradoras lo que estáis poniendo sobre la mesa, me venían a la cabeza 3 ideas que he apuntado y las desarrollaré brevemente y luego os quiero proponer un estímulo final. Primero, la idea es buscar relaciones equilibradas. Es decir, cuando Tony hablaba de que la bondad buena es la que nace del adulto y la bondad mala es la que el niño busca una compensación y el padre hace como norma, cuando nosotros tenemos relaciones saludables y equilibradas que se basan en el respeto mutuo, la reciprocidad y la honestidad, no entraremos en la bondad mala. Es importante buscar y cultivar relaciones en las que haya un intercambio equitativo de bondad y apoyo, en lugar de relaciones unilaterales en las que solo una parte se beneficia, ¿no? Por lo tanto, el amor, ya sea de amistad, ya sea de pareja, también hay que pensarlo. Hay que generar de vez en cuando balances emocionales para, aunque suene muy frío, oye, ¿qué estoy dando y qué estoy recibiendo? ¿Cuántas bellas personas dan mucho más de lo que reciben y asumen que es lo normal? No. Hay una palabra aquí que tenemos que poner sobre la mesa, dignidad. Segunda, hablando de invitar a 10 amigos, cosa por la cual yo también he pasado. Si hemos sido Salvar a 20 perros, Ale. o salvar a 24 perros, ¿no? Hemos sido engañados o abusados o en el pasado o se nos ha metido mano, simplemente. Utilicemos las experiencias como lecciones para fortalecernos, madurar y protegernos de eso. Analizar qué ocurrió y cómo contribuimos nosotros inconscientemente a esa situación, porque eso nos ayudará a salir del juego, a desarrollar sabiduría y discernimiento y a situarnos en el adulto. Y tercera idea, el poder del no. Decir no de manera asertiva y respetuosa
es crucial para establecer límites y protegernos. No debemos sentirnos obligados a complacer a todos o a ceder compulsivamente ante las demandas de los demás si esas son abusivas o nos hacen sentir incómodos o explotados. Porque creo que estos 3 puntos, el equilibrio relacional, el aprendizaje de las experiencias pasadas y cultivar la asertividad ejerciendo el poder del no, es una manera de salir de la bondad mala y entrar en una bondad equilibrada. Fantástico. Perfecto. Si yo fuera José Mota, diría, déjalo aquí, no digas nada más. Bueno, pues no lo vamos a dejar aquí porque el otro día reflexionando sobre este tema, y con esto acabaremos rápidamente, fijaros que a lo largo de la historia la bondad mala ha hecho mucho daño. Ejemplos. La política de apaciguamiento en la Segunda Guerra Mundial. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, algunos líderes políticos, por ejemplo en Gran Bretaña, adoptaron una política de apaciguamiento hacia Adolf Hitler y la Alemania nazi. Creían erróneamente que mostrando bondad y cediendo a las demandas de Hitler podrían evitar un conflicto armado. Sin embargo, esta política permitió a Hitler fortalecer su posición y llevar a cabo expansiones territoriales que generaron un holocausto y una guerra devastadora. O el patronato y el colonialismo. Durante esa época, las potencias coloniales justificaban su dominio sobre otras naciones en nombre de la civilización, la religión cristiana y el progreso, llevando el desarrollo a los pueblos, entre comillas, que llamaban ellos atrasados. Esta falsa bondad ocultaba la explotación, la opresión y el despojo de recursos de las colonias, lo que causó el sufrimiento y desequilibrio social y económico que todavía hoy vive. O las utopías fallidas, y con esto acabo. A lo largo de la historia ha habido varios intentos de crear comunidades utópicas basadas en principios de igualdad y cooperación. Sin embargo, en algunos casos, estas comunidades se han vuelto autoritarias y se han basado en estructuras de poder absolutamente desequilibradas. Ejemplos, la Comuna de París, la Revolución Cultural China, Corea del Norte, muchas formas de comunismo, donde al final, o Venezuela actualmente, una élite militar y política se queda con todos los recursos y millones de personas tienen que salir del país porque no pueden vivir debido al marasmo, en todos los sentidos, que ha generado esa supuesta bondad y solidaridad. Así que cuidado, porque la bondad mala también tiene una lectura a nivel social y a nivel masivo. Yo, querido Alex, si me permitís, quisiera terminar con un apunte de Maquiavelo, que era un experto en el manejo de la bondad, de la maldad y de los poderes humanos. Con dos reflexiones de él. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, apunta de manera muy lúcida la idea de que no por ser bueno con los demás te van a amar. Y lo dice de la siguiente manera: ten en cuenta que te van a odiar tanto por tus buenas obras como por tus malas obras. Que eso es algo que nos puede chocar, ¿no? ¡Qué bueno! Y eso nos llevaría a un capítulo que es la envidia. También, envidia. Y también Maquiavelo también dice, precisamente en El Príncipe, si has de elegir entre que el pueblo te ame o te tenga miedo, elige el miedo porque el miedo dura más que el amor. Oh, qué duro, qué triste. Duro, qué bruto es Maquiavelo. Y terminaremos con una última frase de Maquiavelo sobre la mala bondad que dice: todo hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará arruinado entre la gran cantidad de hombres que no lo son. Totalmente de acuerdo. Por eso la bondad buena ha de regularse. Excelentes estos últimos aforismos que habéis aportado, queridos amigos, que me refuerzan la idea de que tenemos que dedicar un capítulo al sentido común. Exacto. Gracias, maestro. Un gran abrazo, familia. Seguimos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Francés. Gracias, Tola. A vosotros.